¿Cuál ha sido la experiencia más aterradora que has tenido en tu propia casa? Cuando estaba casado, la amiga de mi esposa tenía una pareja abusiva. Un día nos llamó pidiendo quedarse en nuestra casa porque él estaba descontrolado. Ella llegó con su bebé y se quedó la noche, durante la cual recibió una llamada de él. Sin querer, dijo algunas cosas y él dedujo dónde estaba y dijo que venía a llevarla de vuelta a casa. Llamamos a la policía y dijeron que como aún no había pasado nada, no podían hacer nada. Llegó a nuestra casa en un tiempo que no debería haber sido posible. Cuando llegó, obviamente no lo dejamos entrar, así que rompió la ventana delantera para entrar, cortándose en el proceso. También estaba descalzo, así que se hirió bastante los pies al trepar. Mi esposa lo roció con gas pimienta mientras yo llevaba a su amiga y a su hija al fondo de la propiedad y las empujé físicamente por la cerca trasera al jardín del vecino para escapar, seguidas rápidamente por mi esposa que salió justo después de rociarlo con gas pimienta, al parecer directamente en la cara y a corta distancia a través de la ventana rota. No lo detuvo mucho. Mi vecino de atrás y yo estábamos esperando al otro lado de la cerca con una pala y un horcón, esperando que asomara la cabeza por la cerca, pero él seguía buscando en la casa y nunca llegó al patio trasero. Los gritos y destrozos alertaron a los vecinos, quienes llamaron a la policía y llegaron poco después, encontrándolo en la casa siguiendo un rastro de sangre por todas partes. Si lees esto, Brendan, que te Hace aproximadamente 1 año y medio, mientras mi hermana y yo estábamos solas en casa, decidí subir a mi habitación y echarme una siesta. Más tarde, me desperté sintiendo que mi cama se sacudía porque alguien estaba subiendo por la escalera. Duermo en una cama cucheta. Asumiendo que era mi hermana, le dije que me dejara en paz y le di una patada suave en la dirección de la escalera. Al hacerlo, mi pie hizo contacto con una mano que casi instantáneamente se retiró en respuesta a mi toque. Luego la escuché decir: "Oh, lo siento, no me di cuenta de que estabas despierta", y el sonido de sus pasos saliendo de mi habitación y bajando las escaleras. 5 minutos más tarde, decidí levantarme de la cama y preguntarle por qué me había despertado. Me asustó bastante cuando dijo que había estado abajo todo el tiempo. Terminamos quedándonos en el sótano hasta que nuestro padre llegó a casa. La peor parte es que todavía escuchamos esa cosa de vez en cuando, replicando perfectamente nuestras voces. Así que lo que sea, no creo que se haya ido nunca. Estaba en casa visitando a mis padres cuando estaba en la universidad, quedándome en mi antigua habitación en el sótano. Estaba en mi cama y a punto de dormirme, cuando pensé que sentí que la cama se movía un poco. Me pareció extraño, pero lo ignoré de inmediato, convenciéndome de que realmente no había sentido nada, y me acomodé bajo las cobijas. La cama tenía un viejo marco de latón con un montón de postes para el cabecero y el pie de la cama, y desde que tengo memoria siempre había sido muy chirriante. Así que mientras estaba acostado tranquilamente, con los ojos cerrados, completamente quieto, comencé a escuchar un ruido leve. Al principio fue tan sutil que no me di cuenta de qué era, pero cuando se hizo más fuerte me di cuenta de que era el marco de la cama chirriando, aunque yo no me había movido. Entonces, de repente sentí algo moverse debajo de la cama. Mi corazón se detuvo por un momento nauseabundo, y luego estuve más despierto que nunca en toda mi vida. El marco de la cama continuó temblando y chirriando por un momento, pero yo estaba congelado. Luego se detuvo abruptamente, y todos los pelos de mi cuerpo se erizaron. Estaba gritando dentro de mi cabeza: "Hay alguien debajo de la cama, hay alguien debajo de la cama, muévete". Pero estaba paralizado por el miedo. Realmente pensé que era solo una frase que la gente usaba, que era un poco dramática, pero cuando lo experimentas, es surrealista y realmente no puedes moverte por nada. Estaba en el extremo opuesto de la casa de mis padres dormidos, y tendría que haber saltado de la cama y correr, pero todo lo que podía imaginar era una mano saliendo de debajo de la cama y agarrando mi tobillo mientras intentaba huir. No tiene sentido ahora, pero en ese momento parecía más seguro quedarme en mi cama y pretender que no había notado nada que intentar escapar de mi habitación y que alguien saliera detrás de mí y me persiguiera. ¿Por qué pensé en eso? Estaba bastante seguro de no haber hecho ningún ruido que indicara que estaba despierto o consciente, así que intenté pasar casualmente a la posición fetal y cubrirme la cabeza con las cobijas, y oré en silencio una y otra vez para estar seguro y que todo estaría bien. No sé cuánto tiempo pasó, se sintió como literalmente horas de orar frenéticamente mientras me mantenía completamente quieto y trataba de no hacer un sonido. Pero eventualmente llegó la mañana y, alerta de spoiler, no había sido asesinado, etc. Debo haberme dormido en algún momento, y con la luz del día comencé a cuestionar lo que había sucedido. Tan pronto como estuve completamente despierto, sin embargo, salí corriendo de mi habitación y todavía estaba medio convencido de que alguien saltaría y me perseguiría.
Una vez que estuve arriba, a salvo con mi familia, intentaba envolver mi cerebro en torno a todo y averiguar cómo explicar lo que había experimentado, y todos hablaban animadamente sobre el terremoto que habíamos tenido esa noche y cómo no fue un gran terremoto, pero sí lo suficientemente grande como para sacudir algunas cosas durante un par de minutos. Fue el primer terremoto que experimenté, al menos el primero que había sentido activamente, y también es porque mi familia nunca escuchará esta historia. Mi esposa y mi hijo se habían quedado fuera durante la noche y yo tenía la casa para mí solo. Decidí ducharme, dejando la puerta del baño abierta, todo un lujo. Aunque, siendo consciente del consumo de energía, por supuesto, dejé las luces del pasillo apagadas. En fin, me estaba dando una larga y caliente ducha, y justo cuando estaba saliendo, algo llamó mi atención. Vi la cabeza calva de un hombre alto mientras caminaba lentamente y en silencio por la oscura entrada del baño. Mi corazón casi se detiene en el acto. Las puertas exteriores estaban, por supuesto, cerradas con llave. No había oído a nadie entrar. ¿Cómo había entrado este hombre en mi casa? ¿Qué quería? Debía haberme oído ducharme, podía ver que la luz estaba encendida. Tembloroso de terror, asomé la cabeza por la puerta, todo mojado, aferrándome a un pequeño par de tijeras que estaba en el baño, el arma más inadecuada, pero la única disponible, y descubrí todas las respuestas. Mi hijo tenía uno de esos globos de cumpleaños de Millar llenos de helio. Usualmente estaba presionado contra el techo, pero debió haberse desinflado parcialmente. Estaba flotando a 2 metros del suelo, se había movido, con la corriente de aire justo al lado de la puerta, brillando con la luz del baño, pareciendo justo como la cabeza calva de un hombre, caminando lenta y decididamente a través de la puerta. Esto ocurrió cuando vivía solo en San Bernardino, California, a los 24 años. Era mi primer año como profesor de matemáticas de secundaria en San Bernardino, y llevaba unos 3 meses y medio viviendo en mi primer apartamento. Regresé a mi apartamento de un viaje de fin de semana al este para visitar a mis amigos de la universidad. Había vuelto al complejo de apartamentos desde el aeropuerto. Estacioné mi coche, marcha atrás en el espacio asignado, bajo un cobertizo comunitario y comencé a descargar el contenido del coche a mi apartamento en el segundo piso. Agarré tanto como pude del coche y subí las escaleras, desbloqueé la puerta y dejé caer los objetos justo dentro del apartamento. En mi prisa por descargar el coche, dejé la puerta trasera del lado del conductor abierta. Corrí de vuelta por las escaleras hacia el coche, me incliné y agarré un pequeño regalo que los padres de mi amigo me habían dado. Al salir de la parte trasera del coche, me di la vuelta y había un joven parado justo frente a mí. Pegué un salto, proclamando: «Jesucristo, me has asustado». Él me miró y dijo: «Dame todo tu dinero». Lo miré unos segundos, parecían minutos, miré hacia abajo y vi una pistola en su mano derecha, que tenía a lo largo del costado de su cuerpo, apoyada en su pantorrilla superior. Recuerdo haber emitido un sonido, pero no recuerdo si fueron palabras o solo un suspiro. Él me dijo de nuevo: «Dame todo tu dinero». Me quedé allí parado, congelado, incapaz de moverme. Él alcanzó con su mano izquierda a mi bolsillo delantero izquierdo, que estaba vacío, luego en mi bolsillo derecho delantero y sacó un pequeño fajo de dólares sujetados a un clip de dinero que mi hermano mayor me había dado en su boda con su primera esposa. Me miró y dijo: «Lárgate de aquí y no te des la vuelta o te disparo». Corrí desde el coche y el ladrón, subí las escaleras, que parecieron una eternidad en retrospectiva porque pensé que iba a dispararme por detrás mientras huía hacia mi apartamento. Entré corriendo, cerré la puerta con llave, corrí a la cocina y me agaché en el suelo entre la nevera y el armario opuesto. Encontré el teléfono, llamé a la policía y esperé. Lo poco que recuerdo después de eso fue lo que pareció la totalidad del departamento de policía de San Bernardino en plena fuerza, buscando al ladrón. También recuerdo haber llamado a mi hermana aproximadamente a las 4 a.m. para ella, vivía en otra parte lejos, por lo que era otra hora, asustado de muerte. Nunca encontraron al tipo. Quedé tan traumatizado que no pude salir de mi apartamento después del anochecer durante casi 6 meses. Me llevó casi un año volver a sentirme cómodo saliendo de mi apartamento en cualquier momento del día. Cada vez que caminaba hacia mi coche, mi cabeza giraba constantemente y estaba como un conejo asustado, moviendo los ojos en todas direcciones buscando peligro. La guinda de la historia, porque toda gran historia tiene que tener una guinda, tenía aproximadamente $12,000 en boletos de apuestas de los casinos de Las Vegas, a los que volé antes de dirigirme al este ese fin de semana, ubicados en mi cartera, que estaba en mi bolsillo trasero izquierdo. Afortunadamente, para mí y para los amigos para quienes hice sus apuestas deportivas, nunca se molestó el revisar mi bolsillo trasero izquierdo. En total, probablemente se llevó unos $100 en efectivo, y el clip de dinero barato que mi hermano me había regalado. No sucedió en mi apartamento, sino en el de abajo, aquí en Detroit. Mi familia y yo nos despertamos por los gritos de una mujer que salía corriendo de su apartamento, así que salimos a ver qué pasaba.
Ella, frenética, nos pidió que llamáramos a la policía porque alguien había entrado en su casa. Lo que había pasado era lo siguiente. Su hijo de 4 o 5 años había entrado en su habitación temprano en la noche para dormir con ella. Cuando se metió en la cama, dijo: «Mamá, ¿por qué hay un hombre debajo de nuestra cama?». Ella respondió: «Cariño, no hay nadie debajo de nuestra cama», a lo que él insistió en que sí lo había. Nos contó que se levantó para mirar y demostrarle a su hijo que no había nadie, pero al hacerlo, se encontró cara a cara con un hombre debajo de la cama. El hombre saltó de debajo y corrió hacia la puerta que daba al patio del apartamento. Según entiendo, nunca atraparon al hombre y no estoy seguro si intentaba robar y se escondió allí porque ella llegó a casa o si tenía intenciones de atacarla, pero el incidente me asustó tanto que desde entonces nunca he tenido una cama bajo la cual alguien pueda esconderse debajo. Tenía unos 14 años en ese momento. Mis abuelos me habían dejado solo en casa para ir a visitar a mi bisabuela en el hospital. Estaba relajándome en la sala con mi tablet. Tenía la televisión encendida en un canal de películas de vaqueros para hacer ruido de fondo. Además, tenía un gran tazón de fideos de huevo. La vida era buena. Entonces sonó el timbre y alguien golpeó la puerta. Al principio pensé que eran mis abuelos y que necesitaban que abriera el garaje. Pero luego recordé que me habrían llamado o enviado un mensaje si estuvieran de camino a casa. Durante las últimas 4 horas, mi teléfono había permanecido en silencio y no había recibido mensajes. Fui a la puerta principal y miré por la mirilla. Era el hermano de mi abuelo. Lo llamaremos Marvin. Marvin se había divorciado 2 años antes de esto. Era alcohólico y había estado deambulando de casa en casa de familiares y amigos. Se había quedado con nosotros hace unos meses, pero mi abuelo lo echó después de descubrir que Marvin hacía sus necesidades en el suelo, aunque el baño estuviera justo al lado de su habitación. Después de que Marvin se fue, había intentado entrar a la casa, pero el abuelo había colocado madera en la ventana para que no pudiera abrirse. También sabía que su hermano tenía demasiado miedo como para romper una ventana, incluso estando borracho. Marvin comenzó a llamar a alguien para que abriera la puerta. Yo, asustado de que de alguna manera pudiera entrar y potencialmente hacerme daño, comencé a llorar y apagué la televisión. Agarré mi teléfono y arrastré mi asustado trasero hacia la puerta trasera, donde llamé suavemente a mis perros, que estaban en el patio trasero. Los perros me siguieron y entré al baño, cerré la puerta con llave y me encerré con mis perros. Marvin continuó golpeando la puerta principal y llamé a mi abuela entre lágrimas. Mi abuela me dijo que llamaría a nuestro vecino, Paul, y que ella y mi abuelo estarían en casa en media hora. Me quedé en el baño y seguí llorando mientras Marvin golpeaba la puerta. Mis perros estaban conmigo tratando de calmarme. Eventualmente, los golpes se detuvieron y mi abuela me llamó para decirme que Paul había ahuyentado a Marvin. Mis abuelos llegaron a casa 10 minutos después y me sentí mejor. Ahora tengo 18 años y no he vuelto a saber nada de Marvin. No estoy seguro si está vivo o muerto. Cuando Stranger Things se estrenó en Netflix, yo tenía 18 años y no me gustaban las películas de terror, y justo ese fin de semana estaba solo en casa. Así que, naturalmente, empecé a verla. ¿Recuerdan las escenas iniciales donde aparece el Demogorgon y las luces comienzan a parpadear? Sí, justo en ese momento la luz del salón también empezó a parpadear. Pensé, ok, esto está interesante. Aunque dejó de parpadear después de un rato, seguí viendo y me enganché completamente con la intensidad de la serie. Pasaron un par de horas. Poco después de dejar de verla, la bombilla del salón explotó con un gran estruendo y además hizo que se cortara la electricidad, así que ninguna otra luz de la casa funcionaba. Ahora tenía que ir a resetear el fusible. Afuera, solo, en medio de la noche. Después de haberme metido de lleno en una serie de terror. Sin luces. Para hacerlo más divertido, el coche de mi madre estaba aparcado justo al lado del fusil y naturalmente, cuando se fue de fin de semana, se llevó las llaves del coche. Porque, ¿quién no se lleva las llaves del coche cuando deja su auto en casa con su muy confiable hijo adulto? Así que tuve que deslizarme entre la pared y el vehículo hasta el fusible solo. En medio de la noche, sin luces e intentando sostener una linterna. Luego, al intentar abrir el fusil. Probablemente ya lo esperarías, pero, ¿se abrió de lado para que tuviera fácil acceso? No, se abrió hacia arriba. Así que ahí estaba yo. Afuera en medio de la noche. Con una mano sosteniendo el fusil abierto, al que también tenía que inclinarme al lado para poder abrirlo ya que tenía tan poco espacio entre el coche y la pared, y la otra sosteniendo una linterna para poder ver dentro del fusil. Y supongo que, si tuviera otra mano, habría sido la que realmente hubiera accionado el interruptor para volver a encender la luz. Pero lamentablemente no tengo 3 manos, así que tuve que arreglármelas. En fin, finalmente lo logré. Las luces volvieron. Ahora estoy de vuelta dentro. Oye, ya sé lo que debería hacer.
Seguir viendo Stranger Things solo en medio de la noche y a oscuras porque la luz del salón ya no funciona. No puedo pensar en la cosa más aterradora en este momento, pero recientemente me asusté por algo bastante mundano. Tenemos 10 gatos y un montón de estantes por todas partes para que jueguen y descansen. Era muy tarde una noche y todas las ventanas estaban abiertas para dejar entrar la brisa y cada gato en la casa estaba en los estantes o en el sofá conmigo. Todos estaban profundamente dormidos. De repente, todos despertaron al mismo tiempo y fijaron su atención en la misma ventana, justo detrás de mi cabeza. Todos se levantaron lentamente, gruñendo intensamente, silbando y erizando su pelo, y uno por uno se deslizaron hacia el dormitorio de manera temerosa. Luego, el perro se despertó y empezó a perder la cabeza mirando la misma ventana. Luego corrió hacia el dormitorio como si intentara seguir lo que sea que estuviera afuera, haciendo ese ladrido aterrador de «no conozco a esta persona». Rápidamente apagué las luces del dormitorio para no ser visto, saqué mi pistola y coloqué el cargador en su lugar. Corrí por la casa, cerrando y asegurando las ventanas. El perro seguía perdiendo los estribos en la ventana del dormitorio que da a un campo de maíz completamente crecido. Sería muy fácil para alguien dar 3 pasos y quedar completamente oculto. Esto continuó por un rato. Mi mascota seguía ladrando a la ventana y estaba enfocada intensamente en un punto. Estaba asustadísimo, pero finalmente decidí no llamar a la policía a menos que ocurriera algo más. No es tan significativo como las otras historias aquí, pero estaba verdaderamente aterrorizado. Vivo en medio de la nada. Hay vastos campos de maíz rodeando mi propiedad por 3 lados, así que el aislamiento es definitivamente otro factor. Además, cuando literalmente 11 animales despiertan de un sueño profundo para silbar y ladrar a la misma ventana, sabes que definitivamente algo extraño está ocurriendo allí afuera. Todavía pienso en este encuentro siendo adulto. Cuando tenía unos 10 años, ahora tengo 28, estaba viendo televisión tarde en la noche con mi madre y mis hermanas. Todos decidieron irse a dormir y me quedé solo abajo. De repente, alguien empezó a golpear nuestra puerta fuertemente. Estaba tan asustado que solo me quedé sentado, mirando fijamente la puerta como si mi vida dependiera de ello. Mi perro estaba acostado a mi lado y también se quedó mirando. Nunca ladró ni se movió, lo cual era extraño porque siempre ladraba a la puerta. Los golpes continuaron durante lo que pareció una eternidad, pero en realidad probablemente solo fue un minuto. Miré a mi perro y creo que porque finalmente me moví, él salió de su trance, me miró por un segundo y corrió hacia la puerta. Aún no ladraba, sino que comenzó a girar la cabeza como si estuviera confundido. Finalmente, reuní el coraje para levantarme y abrir las persianas para ver qué pasaba y ahí estaba una joven, de unos 20 a 25 años, sosteniendo su pecho izquierdo con la mano. Tenía el cabello rubio, piel blanca y parecía herida. Su camisa estaba rasgada y su cabello era un desastre. Pensé que podría haber sido atacada o haber estado en un accidente de coche. De cualquier forma, inmediatamente fui a abrir la puerta. Justo cuando iba a desbloquearla, mi madre de la nada golpeó la puerta y la volvió a cerrar con llave. Ni siquiera sabía que había bajado las escaleras, mucho menos que se había acercado detrás de mí. Estaba tan concentrado en la puerta y en esta mujer que cuando ella puso su mano, fue casi como si me devolviera a la realidad de no abrir la puerta a extraños en medio de la noche. Levanté la vista hacia ella y pude sentir que mis ojos estaban muy abiertos y creo que incluso empecé a llorar. Ella puso su mano en mi hombro y me alejó de la puerta. Gritó preguntando quién era a través de la puerta y la chica gritó que su novio la había atacado y que vivían en los apartamentos al otro lado de la calle. Cabe destacar que vivíamos en casas adosadas en un callejón sin salida. Nuestra unidad estaba al final, donde comienza la vuelta. Éramos la primera unidad de la fila, pero el lugar que ella señaló, donde vivía con su novio, estaba bastante lejos de nosotros. Mi madre le preguntó su nombre y ella dijo algo que sonaba como algo Annie. Quizás Bethany o Stephanie o algo así. Vi a mi madre dudar en abrir la puerta, pero después de que ella gritó por favor, ayúdame, mi madre abrió la puerta, salió y la cerró casi completamente. Abrí la puerta un poco detrás de ella para asegurarme de que estuviera bien y también para ver qué estaba pasando. La mujer, a la que llamaremos Bethany, seguía agradeciendo a mi madre y pidiendo entrar porque tenía miedo de que su novio viniera tras ella. Mi madre se negó y explicó que no podía dejarla entrar por la seguridad de sus 4 hijos, pero dijo que se sentaría allí con ella. Mi madre me gritó que agarrara el teléfono y llamara a la policía, así que lo hice. Mi madre comenzó a preguntarle qué había pasado y en qué unidad específica vivía. Ella señaló su unidad y le dijo a mi madre el número del edificio y su unidad, B. Un poco más tarde, llegó un SUV plateado y ella corrió hacia él gritando, «Esa es mi hermana», y luego simplemente saltó adentro. El coche se alejó rápidamente, sin otra palabra de ella o una sola palabra de la hermana. Mi madre me miró confundida y regresó al interior y cerró y bloqueó la puerta. Simplemente nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro.
Le pregunté a mi madre qué pasaba con la policía y dijo que esperaría por ellos abajo si quería irme a la cama. Estaba demasiado asustado para dejarla, así que esperé con ella. Una vez que llegaron, mi madre explicó lo que había pasado y el oficial dijo que hizo lo correcto al no dejarla entrar. Lo extraño es que mi perro nunca ladró hasta que los policías tocaron a la puerta. También explicaron que habían estado recibiendo llamadas similares en la zona recientemente. Aún peor, a la mañana siguiente todos nos preparamos para ir al supermercado y mientras pasábamos por ese edificio, se podía ver que el apartamento estaba vacío, como si nadie hubiera estado viviendo en él. Quizás solo no tenían ningún mueble o algo así, pero aún así era extraño. Él nunca vino tras ella esa noche y nunca volvimos a verla a ella o al sub. Bethany o Stephanie, espero que estés bien si esto fue real, pero si no, nunca más toques nuestra puerta. Cuando estaba en la universidad en el Instituto de Tecnología de Georgia, me alojaba en un edificio conocido como el GLC. Estaba en el extremo norte del campus, lejos de la mayoría de las facultades, por lo que no mucha gente se quedaba allí. Me gustaba porque era tranquilo y muy fácil volver a reservar mi misma habitación debido a la baja demanda. Cuando digo que era tranquilo, me refiero a que casi nunca escuchábamos a nuestros vecinos si es que los teníamos. Realmente, solo escuchábamos a otras personas cuando golpeaban las pesadas puertas exteriores. Este suceso ocurrió durante las vacaciones de Acción de Gracias. Siempre me quedaba en el campus durante esta época para trabajar y relajarme en paz. Sin embargo, mis 3 compañeros de cuarto se habían ido, así que el tranquilo GLC estaba aún más silencioso. Estaba limpiando mi habitación en ese momento y había sacado un bote de Febreze, eliminador de olores. Esto es importante porque a uno de mis compañeros de cuarto le molestaba el Febreze y se quejaba incluso si yo lo rociaba en mi habitación porque el aire acondicionado lo esparcía por el apartamento. Así que aproveché la oportunidad para rociar un poco y eliminar el olor a chico universitario. Tan pronto como lo rocié, escuché cómo la puerta de uno de mis compañeros de cuarto se abría de golpe y se cerraba con fuerza, y pasos pesados y enojados se detenían en la sala de estar y la recorrían. Pensé que había metido la pata y realmente había enfadado a mi compañero de cuarto, pero me pareció extraño lo rápido y agresivo que reaccionaba. Entré a la sala de estar para disculparme. E incluso estaba diciendo algo como lo siento compañero, no sabía que estabas aquí, pero tan pronto como entré en la habitación, el sonido se detuvo y no había nadie allí. Estaba tan convencido de que había escuchado a alguien que incluso toqué las puertas de mis compañeros de cuarto, pero se habían ido. Les envié un mensaje de texto y confirmaron que no estaban, y yo estaba completamente solo. Nunca volví a escuchar los pasos de nuevo, sinceramente, pasos tan fuertes, y todavía no tengo una explicación lógica.